No hay nada como el vínculo entre una mujer y el perro que ha sido su fiel compañero durante las etapas más difíciles de su vida. Para Iris Thompson, una mujer de 40 años que vive sola en las montañas rocosas de Colorado, su pastor alemán Luna ha sido más que una mascota. Ha sido su familia, su protectora y su amiga de confianza durante 20 años de soledad. Así que cuando Luna se pone de parto en una noche nevada de febrero, Iris se acomoda a su lado con mantas y leche caliente, lista para dar la bienvenida a una nueva generación. Pero cuando nacen 15 diminutas y frías criaturas negras, algo le parece terriblemente mal. Sus movimientos son demasiado suaves, demasiado depredadores. Sus llantos resuenan en la cabaña con una ferocidad que le hiela los huesos. Cuando la más pequeña abre sus ojos ámbar, que brillan con una inteligencia ancestral, y la mira fijamente con una mirada que parece demasiado consciente, Iris se da cuenta de la imposible verdad. No son cachorros porque no se parecen a un perro. Pero ¿cómo ha podido suceder esto en un lugar salvaje donde ningún animal así ha caminado durante más de un siglo? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La niebla matinal se aferraba a los pinos como viejos recuerdos. Reacia a dejar atrás la noche, Iris Thompson se quedó de pie junto a la ventana de la cocina, acunando una taza de café negro que humeaba contra el frío de octubre. A sus 40 años, tenía las manos curtidas de alguien que había pasado décadas sacando vida de la terca tierra de la montaña y la mirada firme de una mujer que había aprendido a encontrar la paz en la soledad. Su cabaña estaba enclavada en un bosquecillo de álamos a 2.400 metros de altitud, accesible solo por un sinuoso camino de tierra que la mayoría de la gente abandonaba tras la primera tormenta invernal. Ella lo prefería así. El aislamiento que podría volver locos a otros se había convertido en su santuario, especialmente en los 3 años transcurridos desde la muerte de Harold. Luna, su pastor alemán de 5 años, caminaba con cuidado por el suelo de madera, con el paso cauteloso propio del último trimestre de gestación. La perra tenía el vientre bajo y pesado, y respiraba con dificultad mientras se acomodaba en la alfombra trenzada cerca de la chimenea de piedra. Iris esperaba el parto en cualquier momento, aunque algo en el estado de Luna la había estado preocupando durante semanas. «Tranquila, chica», murmuró Iris, dejando su café para rascar a Luna detrás de las orejas. Los ojos de la perra tenían últimamente una intensidad inusual, casi como si estuviera escuchando sonidos que Iris no podía oír. La cabaña en sí era un testimonio de la destreza de Harold y la naturaleza práctica de Iris. Las vigas talladas a mano sostenían un techo que había resistido 40 inviernos en Colorado. Las paredes guardaban décadas de sabiduría acumulada, estanterías repletas de guías de campo, sus tendederos y la colección de herramientas manuales de Harold que Iris todavía usaba a diario. En un rincón se encontraba el diario encuadernado en cuero de su abuela, cuyas páginas estaban llenas de cuidadosas observaciones sobre el clima de la montaña, los ciclos de las plantas y alguna que otra nota extraña sobre criaturas de las sombras y antiguas advertencias que Iris siempre había atribuido a supersticiones fronterizas. Harold Thompson había sido guardabosques durante 32 años antes de que la jubilación los llevara definitivamente a la montaña. Había elegido este lugar no solo por su belleza, sino por su corredor de vida silvestre, un camino natural que los ciervos, los alces y, ocasionalmente, los pumas utilizaban para desplazarse entre sus zonas de alimentación estacionales. Los animales saben cosas que nosotros hemos olvidado, solía decir, mientras observaba a los alces pastar en la pradera situada debajo de su cabaña, y recuerdan las viejas costumbres. Su matrimonio se había construido tanto sobre el silencio compartido como sobre la conversación, sobre mañanas tranquilas en las que los únicos sonidos eran el café hirviendo y el crujir de las páginas. Harold leía guías de campo e informes meteorológicos. Iris prefería los diarios y las cartas de su hermana en Denver. Habían planeado viajar una vez que él se jubilara por completo, tal vez visitar Alaska o hacer ese viaje a Yellowstone del que siempre habían hablado. El cáncer tenía otros planes. Ahora, 3 años después, Iris se había acostumbrado a un ritmo que honraba tanto la soledad como los recuerdos. Se levantaba con el sol, cuidaba su pequeño huerto durante la temporada de cultivo, cortaba leña para el invierno
y mantenía la cabaña con la misma atención que Harold había mostrado. Luna había sido su último regalo para ella, una cachorra de un colega guardabosques cuyo perro había tenido una camada inesperada. Te hará compañía, le había dicho desde su cama de hospital, ya cada vez más delgado. Los pastores son leales en ese sentido. Luna había demostrado ser fiel, aunque últimamente su comportamiento se había vuelto extraño. Durante el último mes, se había dedicado a mirar fijamente al bosque durante largos ratos, con las orejas erguidas, como si estuviera rastreando algo que Iris no podía detectar. Varias veces Iris había seguido la mirada de Luna y no había visto nada más que el familiar baile de luces y sombras entre los árboles. Sin embargo, Luna permanecía alerta, a veces gimiendo suavemente, a veces quedándose quieta con la atención concentrada de un cazador. El embarazo en sí había sido un misterio. Iris mantenía a Luna cerca de la cabaña y no había visto ningún perro macho en la zona durante meses. El vecino más cercano, Joe Brennan, vivía a 3 kilómetros montaña abajo con su viejo Beagle, que difícilmente podía ser el padre de la camada de Luna. Había rumores de una manada de perros salvajes en algún lugar del bosque nacional, pero los guardabosques se habrían ocupado rápidamente de ese problema. Quizás un coyote. Iris había reflexionado para sí misma, aunque la idea le preocupaba. Los híbridos de perros Coy eran posibles, pero raros, y solían ser el resultado de circunstancias desesperadas más que de una atracción natural. Luna estaba bien alimentada y sana, sin motivos para alejarse de casa en busca de compañía. El veterinario de Pine Ridge, el Dr. Peterson, había examinado a Luna 6 semanas antes y había declarado que todo era normal. Los latidos del corazón son fuertes, había dicho, pasando la sonda de ultrasonidos por el vientre de Luna. Cuento al menos 12, quizá 15 cachorros. Es una camada grande, pero los pastores pueden con ella. Solo asegúrate de que tenga un lugar tranquilo para parir y mucha agua fresca. Iris se había preparado en consecuencia, instalando la vieja caja de madera para partos en la trastienda de la cabaña. La caja había pertenecido a la abuela de Harold y se había utilizado durante décadas para ayudar a los perros de la granja a traer nuevas vidas al mundo. Sus desgastadas tablas de pino habían sido testigo de innumerables partos, y Iris las había forrado con mantas limpias y las había colocado lejos de la sala de estar principal para que Luna tuviera privacidad. Pero a medida que se acercaba el momento del parto, Iris se sentía cada vez más inquieta. El comportamiento de la perra seguía desconcertándola. Largos periodos mirando fijamente al bosque, preferencias alimenticias inusuales y una expresión casi humana en sus ojos que parecía esconder secretos. Varias veces Iris había sorprendido a Luna sentada completamente inmóvil a la luz de la luna, con su perfil recortado contra la ventana, como una estatua tallada en la sombra. La mañana del parto había comenzado como cualquier otra, con café y una tranquila contemplación del paisaje montañoso. Pero mientras Iris observaba a Luna caminar inquieta por la cabaña, deteniéndose de vez en cuando para mirar hacia el bosque, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo importante estaba a punto de cambiar. No solo la llegada de los cachorros, sino algo más profundo, algo que pondría en tela de juicio todo lo que creía saber sobre su sencilla vida en la montaña. Afuera, el viento de octubre agitaba las hojas de los álamos en susurrantes conversaciones, y en algún lugar a lo lejos, un sonido resonaba en el bosque, que no era exactamente un aullido ni un llanto. Luna levantó la cabeza al oírlo, con las orejas hacia adelante y una expresión de alerta al reconocerlo. «¿Qué pasa, chica?», preguntó Iris, pero Luna ya se había dirigido hacia la habitación trasera, con pasos decididos y seguros. Había llegado el momento, y lo que fuera que estuviera a punto de nacer en su tranquilo mundo montañés, pronto revelaría si la creciente inquietud de Iris había sido solo la imaginación de una mujer que llevaba demasiado tiempo sola, o algo mucho más profundo que 15 cachorros normales. Las contracciones comenzaron al amanecer, sacando a Luna de su sueño inquieto, con suaves gemidos que alertaron instantáneamente a Iris. Había dormitado en la mecedora junto al área preparada para el parto, con su cuerpo en sintonía con los ritmos de la montaña y las necesidades de su fiel compañera. La primera luz pálida de octubre se filtraba a través de las ventanas de la cabaña, cuando Luna se levantó con cuidado y se dirigió con determinación hacia la caja de madera preparada para el parto. «Es el momento, ¿verdad, chica?», murmuró Iris, dejando a un lado su taza de café para arrodillarse junto a la caja.
Había ayudado en partos en la granja durante su juventud en el valle, cuando su familia criaba ganado, y comprendía la naturaleza sagrada de traer vida al mundo. La propia caja de madera era portadora de esa historia, con sus tablas de pino desgastadas por la abuela de Harold, que la había utilizado durante décadas para ayudar a las perras de la granja a parir a sus camadas de forma segura. Luna dio 2 vueltas alrededor de la caja, y su respiración se volvió más dificultosa a medida que las contracciones se intensificaban. Era una perra fuerte y sana de 5 años, bien alimentada y cuidada, sin motivos para esperar complicaciones. Sin embargo, algo en su comportamiento le pareció inusual a Iris. No era el nerviosismo normal del parto, sino una alerta que sugería que estaba escuchando sonidos más allá del oído humano. El botiquín veterinario de emergencia estaba listo en la estantería cercana. Toallas limpias, solución antiséptica, tijeras para cortar el cordón umbilical y los suministros básicos que Harold había reunido para situaciones en las que la ayuda profesional tardaba horas en llegar. Iris acercó la mecedora y se acomodó para ofrecer la tranquila compañía que siempre había sido su papel en esos momentos. El primer cachorro llegó poco después de las 6:15 de la mañana. La luz dorada del sol tocaba los picos orientales, visibles a través de las ventanas de la cabaña. Luna trabajaba con la eficiencia concentrada de un instinto saludable, limpiando al recién nacido y guiándolo hacia el calor. Pero incluso en ese momento inicial, Iris sintió una inquietud que no podía definir. El cachorro era más grande de lo que esperaba, robusto y bien formado, con un pelaje que parecía inusualmente oscuro para un pastor alemán. No era el típico color marrón y tostado de Luna, ni el negro sólido que a veces aparecía en la raza, sino algo más profundo, una oscuridad brillante que parecía absorber la luz de la mañana en lugar de reflejarla. «Hola, pequeño», susurró Iris, observando los movimientos sorprendentemente coordinados del recién nacido. La mayoría de los cachorros nacían indefensos y ciegos, incapaces de hacer más que mamar y dormir durante sus primeras semanas de vida. Este se movía con un propósito que parecía avanzado para una criatura de pocas horas de vida. El segundo cachorro llegó 20 minutos después, con el mismo pelaje oscuro y un vigor inusual. Luna atendió a ambos con metódico cuidado, pero Iris notó algo diferente en el comportamiento de la perra. En lugar del alivio agotado que mostraban la mayoría de las madres entre partos, Luna permanecía alerta. Tenía las orejas erguidas, como si estuviera vigilando el bosque más allá de las paredes de la cabaña. A media mañana, 6 cachorros habían llegado al mundo, todos idénticos en su color negro azabache y su notable tamaño. Iris se encontró contando obsesivamente, recordando la predicción del Dr. Peterson en la ecografía de 15. El kit veterinario parecía de repente inadecuado para unas circunstancias que se alejaban de los parámetros normales con cada nueva llegada. El séptimo cachorro trajo la primera señal innegable de que algo extraordinario estaba sucediendo. Cuando Iris se inclinó para examinar al recién nacido, vio que ya tenía los ojos abiertos, un desarrollo que no debería ocurrir hasta al menos 10 días después. Los ojos eran diferentes a los que había visto en perros domésticos, dorados, intensos y con una conciencia propia de animales mucho más viejos. «Eso no es posible», murmuró, pero la prueba yacía tranquilamente amamantándose contra el vientre de Luna. Las orejas del cachorro, en lugar de estar plegadas contra su cabeza, ya estaban alertas y tenían la forma adecuada. Sus movimientos mostraban una coordinación que desafiaba todo lo que ella sabía sobre el desarrollo de los recién nacidos. Los cachorros del 8 al 12 llegaron a lo largo de la tarde, cada uno de ellos desafiando la comprensión de Iris sobre el parto canino normal. Sus llantos no se parecían a los típicos gemidos de los cachorros. Eran más agudos, más melódicos, con tonos que parecían casi conversacionales. Luna respondía a estos sonidos con suaves rugidos en su pecho, como si entablara un diálogo con su imposible descendencia. Iris se encontró documentando todo en un cuaderno que llevaba para anotaciones inusuales, aunque dudaba que alguien creyera lo que estaba registrando. El desarrollo acelerado de los cachorros continuó durante todo el día. Al anochecer, se movían con fluida elegancia, y sus diminutas garras ya mostraban la definición afilada que ella asociaba con los gatos cazadores más que con los perros domésticos. Los cachorros 13 y 14 nacieron cuando la oscuridad se apoderaba de la montaña. Sus nacimientos estuvieron acompañados por sonidos del bosque que Luna parecía reconocer, pero que Iris no podía identificar. No eran aullidos, ni llantos, sino vocalizaciones que parecían dar la bienvenida
a los recién llegados a un mundo más grande que las paredes de madera de la cabaña. El último cachorro llegó a las 9:43 de la noche, completando la camada exactamente como había predicho el Dr. Peterson. Pero mientras Luna limpiaba al último recién llegado, Iris finalmente se enfrentó a lo que su mente racional había estado rechazando durante todo el día. Estos no eran cachorros en el sentido estricto de la palabra. La confirmación llegó cuando el recién llegado levantó su pequeña cabeza y la miró directamente con unos ojos dorados que poseían una inteligencia que ningún perro doméstico tenía. La estructura facial de la criatura, aunque pequeña y poco desarrollada, mostraba los rasgos distintivos de un depredador felino, una delicada arquitectura ósea, orejas triangulares ya correctamente posicionadas y bigotes visibles como finas líneas blancas sobre el pelaje oscuro. Cuando uno de los recién nacidos más grandes estiró una pequeña pata, Iris vio unas garras retráctiles que brillaban como agujas de marfil. Ningún perro en el mundo poseía garras retráctiles. Fuera lo que Luna había dado a luz, no eran miembros de la familia canina. «Dios mío», susurró, hundiéndose en la mecedora con las manos temblorosas. «¿Qué eres?». Luna la miró con una expresión que parecía contener tanto una disculpa como una explicación, como si la pastora alemana comprendiera lo imposible de lo que había ocurrido y pidiera comprensión en lugar de juicio. Los ojos de la perra reflejaban una inteligencia que trascendía la conciencia animal normal, lo que sugería que estaba tan sorprendida por estos acontecimientos como la propia Iris. Los 15 recién nacidos, ya no podía fingir que eran cachorros, se acomodaron para mamar tranquilamente, y sus extraños llantos se convirtieron en suaves ronroneos que sin duda pertenecían a la familia felina y no a la canina. Luna se relajó por primera vez desde que comenzó el parto, pero sus oídos permanecieron alerta a sonidos que Iris no podía percibir. Al acercarse la medianoche, Iris tomó una decisión que definiría todo lo que vendría después. No le contaría a nadie lo que había sucedido en su cabaña esa noche. Fuesen lo que fuesen estas criaturas, viniesen de donde viniesen, ahora eran su responsabilidad. El mundo estaba lleno de gente que las vería como curiosidades, amenazas u oportunidades de explotación. Pero ella las veía primero como los hijos de Luna y luego como misterios. El botiquín veterinario que había en la estantería le pareció de repente irrelevante, diseñado para problemas que se daban dentro de los parámetros normales. Lo que estaba presenciando escapaba a todas las categorías para las que su experiencia la había preparado. Sin embargo, las pruebas eran innegables. 15 cachorros negros mamando de una pastora alemana, con sus ojos dorados que reflejaban una inteligencia que no pertenecía a ningún animal doméstico que ella conociera. Apagó la luz del techo y se acomodó en la mecedora para lo que sabía que sería una noche de insomnio, vigilando a esta familia imposible. Afuera, el viento de octubre traía sonidos que podían ser ruidos normales del bosque o algo completamente diferente. Voces antiguas que daban la bienvenida a 15 nuevos misterios, a un mundo que estaba a punto de demostrar ser mucho más extraño de lo que ella jamás había imaginado. El amanecer llegó con la suave luz gris que se filtraba a través de las nubes de octubre, llevando consigo la desorientadora constatación de que los imposibles nacimientos de la noche anterior no habían sido un sueño. Iris se despertó en la mecedora de Harold, con el cuello rígido por una incómoda noche de vigilancia, para encontrar 15 pares de ojos dorados que seguían sus movimientos con una inteligencia inquietante. Buscó el bastón tallado a mano de Harold, cuyo peso familiar le proporcionaba un consuelo que le parecía esencial en un mundo que de repente se había vuelto misterioso. El bastón de roble había sostenido a su marido durante innumerables inspecciones forestales en su época de guardabosques, y ahora la estabilizaba mientras se acercaba al nacimiento de madera para evaluar lo que la luz del día revelaría sobre sus imposibles encargos. «Buenos días», susurró. Aunque dirigirse a criaturas que no deberían entender el lenguaje humano le parecía natural y absurdo a la vez, algo en su mirada colectiva sugería comprensión, que trascendía la conciencia animal normal. Los cachorros habían crecido visiblemente durante la noche, un desarrollo que desafiaba todo lo conocido. Ella sabía cómo era el ritmo de crecimiento de los mamíferos. Lo que habían sido recién nacidos del tamaño de la palma de la mano, ahora se acercaban al tamaño de gatitos de un mes, con movimientos coordinados propios de animales mucho más mayores. Su pelaje negro azabache había adquirido un brillo que parecía resplandecer con luz propia. Luna levantó la cabeza para saludar, moviendo débilmente la cola,
agotada por amamantar a una camada tan exigente. El estado de la pastora alemana se había convertido en la principal preocupación de Iris. Estaba perdiendo peso a pesar de comer más, y su pelaje comenzaba a perder el brillo saludable que siempre había caracterizado su vitalidad. Iris se dirigió a la cocina para preparar café, necesitando el ritual familiar para afianzar sus pensamientos mientras procesaba lo que había presenciado. Mientras el agua se calentaba, se encontró mirando fijamente el bosque más allá de su ventana, preguntándose qué fuerzas se habían movido en la oscuridad para crear tales imposibilidades en su tranquila casa de montaña. Su primer instinto fue investigar, así que se sentó en el viejo escritorio de Harold con su ordenador portátil, agradecida por la conexión a Internet por satélite que le permitía mantenerse en contacto con el mundo exterior. Las búsquedas comenzaron de forma sencilla: razas de perros inusuales, camadas numerosas y desarrollo acelerado de los cachorros. Los resultados mostraban información estándar sobre perros que no explicaban nada de lo que ocupaba su habitación trasera. Para ser más específica, buscó híbridos de perro y gato y cruces imposibles. Los artículos científicos eran inequívocos. Los verdaderos híbridos entre perros y gatos eran genéticamente imposibles debido a la divergencia evolutiva y la incompatibilidad cromosómica. Sin embargo, las pruebas que se encontraban en su cabaña sugerían lo contrario. Un suave llanto procedente de la zona de parto interrumpió su investigación. Volvió y encontró a uno de los cachorros intentando salir de la caja, con sus diminutas garras agarrándose al borde de madera con una fuerza que parecía extraordinaria para su tamaño. La criatura se movía con la fluida elegancia de un escalador nato, en lugar de con la torpeza de un cachorro recién nacido. «Oh no, pequeño», dijo con dulzura, levantando al cachorro para ponerlo a salvo. En el momento en que sus manos entraron en contacto, sintió un calor que parecía superior a la temperatura corporal normal, como si el horno interno de la criatura ardiera con más intensidad que el de los mamíferos comunes. El cachorro se acomodó contra el vientre de Luna, pero no sin antes mirar a Iris con lo que parecía ser gratitud. La mañana transcurrió en ciclos alternos de investigación y observación, y cada actividad reforzaba su creciente certeza de que las explicaciones normales no podían dar cuenta de lo que estaba sucediendo en su cabaña. Al mediodía, los cachorros habían demostrado habilidades que ningún libro de texto veterinario describía: trepar por superficies verticales, moverse con silenciosa coordinación y mostrar una agudeza visual que sugería que podían ver con claridad en condiciones que deberían haber dejado a los recién nacidos indefensos. El sonido de un camión subiendo con dificultad por la carretera de montaña alrededor de las 2 provocó un leve pánico en Iris. Cerró rápidamente el portátil y se acercó a la ventana delantera, reconociendo la camioneta desgastada de Joe Brennan navegando por la última curva hacia su entrada. Su timing no podía haber sido peor. Joe era su vecino más cercano y amigo de Harold desde hacía mucho tiempo, un ingeniero de minas jubilado cuyas visitas periódicas estaban motivadas por una genuina preocupación por su bienestar. Su rostro curtido y su actitud práctica habían sido una fuente de consuelo durante los difíciles meses que siguieron a la muerte de Harold. Pero hoy, su llegada representaba una amenaza para los secretos que ella no estaba preparada para compartir. Rápidamente cerró la puerta de la trastienda y recibió a Joe en el porche delantero, esperando que su sonrisa pareciera más natural de lo que se sentía. El bastón de Harold le proporcionaba tanto apoyo físico como consuelo psicológico mientras se preparaba para responder a preguntas que no podía contestar con sinceridad. «Buenas tardes, Iris», dijo Joe, quitándose la descolorida gorra de béisbol con la cortesía que caracterizaba a su generación. «Pensé en ver cómo te las arreglas antes de que llegue el tiempo de este fin de semana. La radio predice nevadas tempranas. Muy considerado por tu parte, Joe. Estoy bien, solo estoy ocupada con los preparativos». Señaló la pila de leña que Harold había empezado y que ella había ido ampliando poco a poco, con la esperanza de desviar su atención hacia preocupaciones mundanas. Los rasgos curtidos de Joe mostraban el tipo de atención que provenía de décadas de leer a las personas en circunstancias difíciles. «Luna, ¿ya han nacido los cachorros? La última vez que hablamos, mencionaste que estaba a punto». Iris sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la voz firme. «Sí, anoche todo salió bien, pero aún son muy pequeños. Luna es muy protectora. No deja que nadie se acerque demasiado. La verdad, a medias le salió más fácil de lo esperado,
con la suficiente honestidad como para parecer creíble. Es natural en las madres primerizas, asintió Joe. ¿Cuántos son? 15, respondió ella inmediatamente, preguntándose si debería haber elegido un número menos llamativo. Joe levantó las cejas con sorpresa. ¿15? Es una camada bastante grande, incluso para una pastora. Quizá deberías llamar al doctor Peterson. Asegúrate de que Luna puede alimentar a tantos cachorros. A veces, los más pequeños tienen dificultades en las camadas grandes. Lo tendré en cuenta, asintió Iris, aunque llamar al veterinario era lo último que tenía intención de hacer. Agradezco tu preocupación. Charlaron durante varios minutos más sobre el tiempo y los preparativos para el invierno, pero a Iris le costaba concentrarse. Desde el interior de la cabaña llegaban los débiles sonidos de las inusuales vocalizaciones de los cachorros, y se encontró hablando más alto de lo necesario para enmascarar el ruido que no pertenecía a unos cachorros normales. Joe se dio cuenta de su distracción. ¿Va todo bien, Iris? Hoy pareces un poco nerviosa. Solo estoy cansada, dijo rápidamente. Anoche no dormí mucho por el parto y todo eso. Ya sabes cómo es. Después de que Joe se marchara, prometiendo volver más adelante en la semana con leña, Iris regresó a la trastienda y encontró que varios cachorros se habían subido a la caja y estaban explorando los alrededores con una curiosidad que superaba con creces su supuesta edad. Uno había llegado de alguna manera a las viejas botas de caza de Harold que estaban en la esquina, mientras que otro investigaba la pata de un taburete de madera con gran atención. «Esto no es normal, ¿verdad, Luna?», preguntó, y la pastora alemana la miró con ojos que parecían reconocer la obvia subestimación. Las necesidades alimenticias de los cachorros se convirtieron en una preocupación apremiante a medida que avanzaba el día. Lunar parecía cada vez más agotada por amamantar a una camada tan exigente, y el apetito de los cachorros era cada vez más frecuente y urgente. Cuando Iris intentó ofrecerles leche maternizada como complemento, los cachorros la rechazaron inmediatamente, mostrando un claro disgusto en sus diminutas caras. Impulsivamente, intentó ofrecerles pequeños trozos de hamburguesa cruda que había estado descongelando para la cena. La respuesta de los cachorros fue inmediata y entusiasta. Sus dientes, ya afilados, desgarraron la carne con una habilidad propia de carnívoros más que de perros omnívoros. Su comportamiento alimenticio era preciso, eficiente y totalmente diferente a la torpe lactancia que esperaba de unos recién nacidos. «¿Qué voy a decirle a la gente?», le preguntó a Luna mientras observaba la escena imposible. «¿Cómo voy a explicar todo esto sin parecer completamente loca?». La respuesta de Luna fue acercarse y apoyar la cabeza contra la rodilla de Iris, un gesto de confianza y compañerismo que le produjo tanto consuelo como responsabilidad. La presencia constante de la pastora alemana tendió un puente entre el mundo familiar de los animales domésticos y el misterioso reino en el que parecían habitar estos cachorros. Al acercarse la noche, Iris se acomodó en la mecedora con el bastón de Harold en el regazo, preparada para otra noche de vigilia sobre unos protegidos que desafiaban todo lo que creía saber sobre el mundo natural. Afuera, el bosque parecía más vivo de lo habitual, lleno de sonidos que podían ser el viento entre los árboles o algo completamente distinto. Voces antiguas que daban la bienvenida a 15 nuevos misterios a una realidad mucho más extraña de lo que jamás había imaginado. Para la tercera mañana, la antigua brújula de Harold había comenzado a girar descontroladamente, con la aguja de latón dando vueltas sin cesar, como si el norte magnético hubiera dejado de existir. Iris sostenía la reliquia familiar en sus manos curtidas, observando su desesperada búsqueda de dirección, mientras los 15 cachorros imposibles mamaban. La brújula, que había pertenecido al abuelo de Harold, había guiado a 3 generaciones de montañeros a través de la naturaleza salvaje de Colorado con una precisión inquebrantable. Nunca había fallado, nunca había dudado, nunca había mostrado nada más que una fiabilidad constante. Ahora giraba como un juguete de niño, con la aguja incapaz de encontrar su lugar en un mundo en el que lo imposible se había instalado en su trastienda. El ritmo de crecimiento de los cachorros se había acelerado más allá de lo que Iris podía racionalizar. En 3 días, habían alcanzado el tamaño de gatitos de un mes, y sus rasgos se desarrollaban con una claridad que no dejaba lugar a dudas sobre su verdadera naturaleza. Las características felinas eran inconfundibles: orejas puntiagudas, proporciones elegantes, garras retráctiles
y esos inquietantes ojos dorados que parecían seguir todo con inteligencia depredadora. El estado de Luna se había vuelto crítico. La pastora alemana estaba perdiendo peso a un ritmo alarmante a pesar de consumir el doble de sus raciones normales. Su brillante pelaje se volvía opaco mientras luchaba por alimentar a 15 crías en rápido crecimiento que exigían recursos que una camada normal no requería. Se le habían formado ojeras y sus movimientos mostraban el agotamiento de una madre empujada más allá de los límites normales. «Lo sé, chica», susurró Iris, pasando las manos por el pelaje cada vez más ralo de Luna. «Esto no es lo que ninguna de las dos esperábamos cuando nos preparamos para tener cachorros». El gran avance se produjo cuando la desesperación llevó a Iris a explorar las secciones del cuero de su abuela. Los diarios que antes había descartado como excentricidades de ancianos pasaban de las entradas prácticas sobre patrones climáticos y planificación de jardines a páginas escritas con tinta descolorida que hablaban de gatos sombríos y guardianes de las montañas, con una certeza factual que siempre había desconcertado a la familia. Una entrada fechada en septiembre de 1923 hizo que a Iris le temblaran las manos mientras leía. Los gatos sombríos regresan cuando la montaña se enfrenta a un gran peligro. El viejo Thomas cantando oso me dijo que esto sucedería antes de pasar al mundo espiritual. Su abuelo lo presenció una vez cuando la compañía minera intentó volar las piedras sagradas cerca de Bear Creek. Una perra fiel elegida por los espíritus ancestrales dio a luz a guardianes que no eran perros en absoluto. La gente decía que era imposible, pero imposible no significa falso. La montaña recuerda lo que nosotros elegimos olvidar y se protege a sí misma mediante métodos que no comprendemos. Iris leyó el pasaje 3 veces. La precisa letra de su abuela se difuminaba a medida que las implicaciones se apoderaban de ella como un peso. Esto ya había sucedido antes, hace casi un siglo. Otro nacimiento imposible había ocurrido cuando los intereses industriales amenazaron los lugares sagrados de las montañas. Los cachorros no eran un anomalía. Formaban parte de un patrón que se remontaba a generaciones atrás. Pasó la tarde investigando leyendas locales de los nativos americanos, encontrando referencias dispersas en documentos históricos y estudios antropológicos. Las tribus Ute y Arabgo mantenían tradiciones orales sobre espíritus guardianes que tomaban forma física en tiempos de crisis medioambiental. Las historias describían panteras sombrías que aparecían cuando los lugares sagrados se enfrentaban a la destrucción, criaturas que existían entre el mundo espiritual y el físico para defender lo que los sistemas legales no podían proteger. El comportamiento de los cachorros respaldaba estos antiguos relatos. Habían comenzado a demostrar una conciencia que se extendía mucho más allá de las paredes de la cabaña, girando la cabeza al unísono hacia sonidos o movimientos que Iris no podía detectar. Su atención colectiva se centraba en las ventanas del bosque, rastreando presencias que ella no podía ver, pero que ellos reconocían claramente. Más inquietante aún era su aparente reconocimiento de su papel en su protección. Habían comenzado a responder a su presencia con lo que solo podía llamarse reconocimiento. Sus ojos dorados seguían sus movimientos con una inteligencia que parecía antigua y decidida. Cuando entraba en su habitación, 15 cabezas se volvían hacia ella con una atención sincronizada que parecía más una evaluación que un simple reconocimiento animal. Esa noche, Luna hizo algo que transformó la comprensión de Iris de toda la situación. La pastora alemana se dirigió a la puerta de la cocina y miró a Iris con una urgencia inconfundible. Luego se movió hacia donde colgaba la chaqueta de caza de Harold en su percha de madera. Olfateó la tela, gimió suavemente y luego volvió a mirar a Iris con una expresión que parecía contener una comunicación compleja. «¿Quieres salir?», preguntó Iris, pero la respuesta de Luna indicaba algo más significativo que las necesidades básicas. La perra regresó a la habitación trasera, cogió con delicadeza a uno de los cachorros más grandes con la boca y volvió a la puerta de la cocina con una intención clara. Iris fue comprendiendo poco a poco. Luna quería llevar a los cachorros fuera, no por motivos normales, sino por algo que parecía ceremonial, más importante que el comportamiento animal habitual. En contra de su mejor juicio, Iris abrió la puerta y siguió a Luna a la noche de octubre, con la antigua brújula girando violentamente en el bolsillo de su chaqueta. Luna llevó al cachorro hasta el borde del bosque, a unos 50 metros de la cabaña, donde la luz de la luna se filtraba a través de los álamos hasta un pequeño claro natural. Colocó al cachorro con cuidado en el suelo y dio un paso atrás, como si estuviera presentando una ofrenda
a las fuerzas ocultas en la oscuridad. Lo que sucedió a continuación quedaría grabado en la memoria de Iris con una claridad cristalina. El cachorro de apenas 3 días de edad levantó su pequeña cabeza hacia la luna llena y emitió un sonido que trascendía la vocalización normal de los animales. En parte ronroneo, en parte aullido, completamente sobrenatural. La llamada pareció resonar a través de la propia montaña. El bosque respondió de inmediato. Todos los sonidos nocturnos cesaron. No se oía el viento entre las hojas, ni el canto de los insectos, ni el movimiento de las pequeñas criaturas entre la maleza. La montaña contuvo la respiración y escuchó. Entonces, desde algún lugar en lo profundo de la oscuridad, llegó una llamada de respuesta que definitivamente no pertenecía a ningún animal que Iris reconociera. Antigua, poderosa y acogedora, parecía reconocer la llegada del cachorro a este mundo. Luna recuperó al cachorro y regresó a la cabaña, aparentemente con su misión cumplida. Mientras cruzaban el claro iluminado por la luna, Iris notó que la brújula de Harold había dejado de girar y ahora apuntaba firmemente hacia el lugar donde había tenido lugar la ceremonia. A la mañana siguiente regresó Joe Brennan, y esta vez su preocupación era más aguda. Iris, he estado pensando en la camada de Luna, dijo sin sus habituales cortesías. 15 cachorros es algo bastante inusual, pero no he oído los sonidos normales de los cachorros en tu casa. Normalmente se puede oír una camada numerosa desde bastante distancia, sobre todo cuando tienen hambre. Iris sintió que sus explicaciones cuidadosamente elaboradas comenzaban a desmoronarse. Son cachorros muy tranquilos, dijo débilmente. Tienen un temperamento muy dócil. El rostro curtido de Joe mostraba el escepticismo de alguien que había ayudado en suficientes partos en granjas como para reconocer cuando algo no iba bien. ¿Te importa si echo un vistazo? Sé lo suficiente sobre ganadería como para saber si Luna necesita ayuda. Si está teniendo dificultades con esa camada tan grande, deberíamos buscar ayuda profesional. El momento que Iris había estado temiendo había llegado. No podía mantener a los cachorros ocultos indefinidamente, y la preocupación de Joe era genuina y persistente. Pero revelar la verdad significaba reconocer algo que desafiaba todo lo que las personas racionales creían sobre el mundo natural. Joe, dijo con cuidado, eligiendo sus palabras con la precisión de alguien que camina sobre hielo fino. Lo que estoy a punto de mostrarte va a ser difícil de entender. Necesito que me prometas que mantendrás la mente abierta y recordarás que hay cosas que existen más allá de nuestra experiencia normal. Su expresión se volvió seria. La preocupación casual de un vecino se transformó en algo más intenso. Iris, estás empezando a preocuparme. ¿Qué está pasando aquí exactamente? Ella lo condujo a través de la cabaña hacia la habitación trasera, donde Luna yacía rodeada de sus 15 crías. Los cachorros habían crecido aún más durante la noche, y sus rasgos felinos eran ahora inconfundibles para cualquiera que tuviera ojos para ver. Joe se detuvo en seco en la puerta, con una expresión que pasaba de la confusión a la incredulidad y a algo parecido al asombro. «Esos no son cachorros», dijo en voz baja, con el tono de alguien cuya visión del mundo se estaba ajustando para dar cabida a nuevas posibilidades. «No», asintió Iris, sintiendo un alivio al compartir por fin la verdad. «No lo son». Joe estudió a los cachorros durante un largo momento, con su mente de ingeniero luchando claramente por procesar una evidencia que desafiaba toda explicación lógica. Finalmente, miró a Iris con una expresión que ella no supo descifrar. «¿Desde cuándo lo sabes?» «Desde el momento en que nacieron», admitió ella. «Joe, sé que esto suena imposible, pero creo que aquí está sucediendo algo importante, algo relacionado con las viejas historias sobre esta montaña y las fuerzas que la protegen». Para su sorpresa, Joe asintió lentamente, con sus rasgos curtidos mostrando reconocimiento en lugar de rechazo. «Mi abuelo solía contar historias», dijo pensativo, «cosas que afirmaba haber presenciado durante sus días como minero en los años 20. Siempre pensé que eran cuentos para entretener a sus nietos, pero ahora señaló a los cachorros que lo observaban con interés colectivo. Ahora no estoy tan segura de lo que es posible y lo que no». El alivio de compartir su imposible secreto con alguien que podía aceptarlo sin rechazarlo de inmediato era abrumador. Pero también planteaba nuevas preguntas que parecían urgentes y peligrosas. Si Joe podía reconocer lo sobrenatural, ¿quién más podría necesitar saberlo? Y lo que es más importante,
¿Qué responsabilidades conllevaba proteger a criaturas que parecían existir fuera del orden normal de la naturaleza? Como si percibiera el cambio en sus circunstancias, Luna miró a ambos humanos con una expresión que parecía sugerir que los verdaderos desafíos apenas estaban comenzando. Afuera, el viento de octubre traía sonidos que podrían haber sido la actividad normal del bosque o la respiración de la montaña. Consciente de que sus guardianes habían sido descubiertos y se hacían más fuertes cada día que pasaba. La radio de emergencia cobró vida a las 3:00 de la madrugada, sacando a Iris de un sueño inquieto, con una ráfaga de estática y un sonido imposible, lo que parecían ser voces hablando en un idioma que nunca había oído, acompañadas de un golpeteo rítmico que no se correspondía con ningún código Morse que conociera. Buscó a tientas el control de volumen, pero la misteriosa transmisión se desvaneció tan rápido como había comenzado, dejando solo el suave ronroneo de los cachorros de la habitación contigua. Joe regresó al día siguiente con una expresión diferente a su habitual preocupación informal. Sus manos curtidas llevaban un termo de café y una carpeta de manila llena de documentos fotocopiados que parecían haber estado almacenados en el ático de alguien durante décadas. Pasé toda la noche revisando las cosas de mi abuelo. Sus papeles, dijo, acomodándose en la vieja silla de Harold en la mesa de la cocina. Papeles que no había visto desde que limpiamos su casa hace 20 años. Iris, hay más cosas en esta montaña de lo que ninguno de los dos imaginábamos. Extendió los documentos sobre la mesa. Mapas dibujados a mano, entradas de diario con tinta descolorida y lo que parecían ser informes oficiales de prospección minera de principios del siglo XX. Un mapa mostraba la ubicación de la cabaña de Iris, marcada con un símbolo que se parecía inquietantemente a una pantera estilizada. Mi abuelo formó parte de un equipo de prospección en 1924, explicó Joe, señalando una fotografía amarillenta de 6 hombres con equipo minero. Fueron contratados por Colorado Mineral Development para evaluar toda esta cordillera en busca de depósitos de cobre. Pero según estas notas, encontraron algo completamente diferente. La documentación describía una exploración que había comenzado de forma rutinaria y había terminado en misterio. El equipo había descubierto una serie de formaciones cavernosas naturales que contenían lo que los informes describían como depósitos minerales inusuales y disposiciones geométricas de piedras que sugerían un origen no natural. Más intrigante aún, documentaron varios encuentros con comportamientos de la fauna silvestre que desafiaban toda explicación. Mira esta entrada, dijo Joe, deslizando una página del diario hacia Iris. 15 de septiembre de 1924. El guía UT Thomas Oso Cantor se negó a entrar hoy en el sistema de cuevas. Afirma que las piedras son sagradas y que perturbarlas atraerá a los guardianes de las sombras. Nos reímos de su superstición hasta que encontramos las huellas. Huellas de gato del tamaño de platos, pero ningún gato adulto de esta región debería ser tan grande. Mitchell jura que vio unos ojos dorados observándonos desde el bosque, pero ningún animal. Cuando investigamos, Iris sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la mañana de octubre. Las similitudes entre la experiencia de su abuelo y su situación actual eran demasiado específicas para ser una coincidencia. ¿Qué pasó con el estudio? Ahí es donde se pone interesante, dijo Joe, pasando más páginas. Se suponía que el equipo pasaría 6 semanas cartografiando los yacimientos minerales, pero hicieron las maletas y se marcharon después de 2 semanas. El informe final para la empresa minera fue breve. Afirmaban que el terreno no era adecuado para la extracción a gran escala y recomendaban no seguir adelante con el proyecto. Pero mira esto, le mostró una página que había sido arrancada del informe oficial y guardada por separado. La letra era diferente, más personal. No podemos recomendar el desarrollo de este yacimiento. Las formaciones rocosas parecen formar parte de un sistema más amplio que cumple funciones que no comprendemos. El comportamiento de la fauna sugiere factores ambientales que podrían resultar peligrosos para una instalación permanente. Hay cosas que es mejor dejar intactas. Los cachorros habían crecido notablemente desde la primera visita de Joe, alcanzando ahora el tamaño de gatos domésticos jóvenes. Sus movimientos se habían vuelto cada vez más fluidos y coordinados, y sus vocalizaciones más complejas. Habían comenzado a demostrar habilidades que Luna ciertamente no poseía, trepando por superficies verticales con facilidad, desapareciendo en las sombras con inquietante perfección y mostrando una visión nocturna que les permitía moverse por la cabaña en completa oscuridad.
La recuperación de Luna había sido notable una vez que Iris comenzó a complementar la dieta de la cachorra con carne cruda. La energía de la pastora alemana había regresado, aunque su comportamiento seguía siendo protector y alerta. Había adoptado la costumbre de colocarse entre los cachorros y cualquier visitante, una postura que sugería que comprendía la necesidad del secreto mejor que cualquier perro común. Joe, dijo Iris, estudiando los documentos esparcidos sobre su mesa. ¿Crees que los cachorros están relacionados con lo que encontró el equipo de exploración de tu abuelo? Creo, dijo Joe lentamente, que esta montaña lleva mucho tiempo tratando de protegerse a sí misma, y creo que Luna fue elegida para ayudarla a hacerlo. La conversación se vio interrumpida por unos sonidos inusuales procedentes de la habitación trasera. No el ronroneo habitual de los cachorros, sino algo que sonaba casi como una conversación. Iris y Joe se acercaron en silencio a la puerta y encontraron a los cachorros dispuestos en círculo, con la cabeza levantada unos hacia otros, en lo que solo podía describirse como una reunión. Los sonidos que emitían tenían entonaciones complejas, subiendo y bajando en patrones que sugerían un significado más allá de la simple comunicación. «Están hablando», susurró Joe, y Iris no pudo rebatir su valoración, como si fueran conscientes de que los observaban. Los cachorros se volvieron al unísono para mirar a los dos humanos. Sus ojos dorados tenían una inteligencia que parecía ancestral a pesar de su corta edad, y su mirada colectiva parecía más una evaluación que un simple reconocimiento. Esa tarde, mientras Joe ayudaba a Iris a reforzar el recinto de los cachorros, fueron interrumpidos por el sonido de helicópteros que pasaban por encima de ellos. Dos aeronaves volaban a baja altura sobre la cresta, dando vueltas por la zona antes de dirigirse hacia el límite del bosque nacional. La reacción de los cachorros fue inmediata y dramática. Se quedaron paralizados en perfecta sincronía. Levantaron la cabeza y aguzaron las orejas con una atención concentrada propia de depredadores experimentados, no de animales viejos y débiles. «Helicópteros de reconocimiento», dijo Joe con severidad, viendo cómo las aeronaves desaparecían tras la siguiente cresta, del mismo tipo que utilizan las empresas mineras para la evaluación geológica. Luna se había acercado a la ventana, con el cuerpo tenso y en estado de alerta protectora. Los cachorros se reunieron a su alrededor, con la atención colectiva centrada en la dirección que habían tomado los helicópteros. Durante varios minutos, después de que el sonido se desvaneciera, permanecieron inmóviles, como si escucharan comunicaciones más allá de la percepción humana. La radio de emergencia volvió a crepitar esa noche, esta vez captando fragmentos de lo que parecían conversaciones por radio entre equipos terrestres y aeronaves. Las señales llegaban en ráfagas, demasiado fragmentadas para entenderlas con claridad. Pero Iris captó referencias a anomalías geológicas y evaluaciones de impacto ambiental. «Van a volver», le dijo a Joe mientras estaban sentados a la mesa de la cocina. Los cachorros ronroneaban de forma inusual, creando una banda sonora para su conversación. Sea lo que el equipo de tu abuelo encontró en 1924, ahora alguien más lo sabe. Joe asintió con la cabeza, con una expresión en el rostro que reflejaba la misma mezcla de asombro y preocupación que había acompañado constantemente a Iris desde los nacimientos. La pregunta es si ya saben lo de los guardianes, como si respondiera a sus palabras. El mayor de los cachorros, al que Iris había empezado a considerar el líder, entró en la cocina y se sentó directamente frente a ellos. Sus ojos dorados se movían entre los dos humanos con una inteligencia inconfundible, y cuando abrió la boca, el sonido que salió no era en absoluto un maullido ni un ladrido, sino algo que sonaba casi como el habla. «Creo», dijo Iris en voz baja, «que entienden más de lo que creemos». El cachorro mantuvo el contacto visual durante un momento más y luego volvió con sus hermanos, dejando a Iris y Joe con la creciente certeza de que lo que fuera que estuviera sucediendo en su montaña estaba a punto de volverse mucho más complicado. Afuera, la noche de octubre traía consigo sonidos que podrían haber sido la actividad normal del bosque, o podrían haber sido la propia montaña preparándose para algo que pondría a prueba el vínculo entre los guardianes humanos y sus imposibles protegidos. La doctora María Santos llegó una fresca mañana de jueves. Su maltrecho Subaru recorría la carretera de montaña con la confianza de alguien acostumbrado a llegar a lugares remotos. Iris había pasado 3 noches en vela, decidiendo si ponerse en contacto con la bióloga especializada en fauna silvestre. Finalmente, llegó a la conclusión de que necesitaba el asesoramiento experto de alguien
que pudiera entender lo imposible sin llamar inmediatamente a las autoridades. Joe le había recomendado a la doctora Santos por su trabajo con comportamientos inusuales de la fauna silvestre y su reputación de discreción en asuntos medioambientales delicados. Lo que no había mencionado era su interés por la criptozoología, el estudio de animales cuya existencia era controvertida o no estaba demostrada. Gracias por venir, dijo Iris, al encontrarse con la bióloga en la puerta de la cabaña. La doctora Santos era más joven de lo que Iris esperaba, tal vez 40 años, con cabello castaño grisáceo y la mirada directa de alguien acostumbrado a observar detalles que otros pasaban por alto. La llamada de Joe fue intrigante, dijo la doctora Santos, aceptando una taza de café y acomodándose en la silla de Harold. Mencionó un comportamiento animal inusual, pero fue deliberadamente vago sobre los detalles. Según mi experiencia, eso suele significar que vale la pena investigar. La bolsa de medicina tribal había sido un descubrimiento de Harold, encontrado en el ático de la cabaña durante su primera renovación invernal. Iris se había olvidado de ella hasta que los cachorros comenzaron a mostrar signos de angustia durante su fase de rápido crecimiento. La bolsa de cuero contenía hierbas secas que, según sus investigaciones, eran remedios calmantes tradicionales utilizados por las tribus locales. Cuando esparció pequeñas cantidades cerca de la zona donde dormían los cachorros, su energía inquieta se transformó en una tranquila satisfacción. Antes de mostrarle nada, dijo Iris con cautela, necesito saber que abordará esto con objetividad científica y no con suposiciones predeterminadas sobre lo que es posible. El doctor Santos sonrió. He dedicado mi carrera a estudiar el comportamiento animal que desafía los conocimientos convencionales. Me interesan más las pruebas que las explicaciones que se ajustan a las teorías existentes. Iris la condujo a la trastienda, donde los cachorros estaban inmersos en lo que se había convertido en su rutina matutina, una compleja serie de movimientos que parecían un juego, pero que tenían la estructura de un ritual. Se movían siguiendo patrones coordinados, con acciones sincronizadas que sugerían una comunicación más allá de la interacción animal normal. La doctora Santos se detuvo en la puerta y su expresión pasó del interés profesional al asombro. Definitivamente no son perros, dijo en voz baja. No, coincidió Iris. No lo son. La bióloga se acercó lentamente al recinto, con su ojo entrenado catalogando los detalles. Coloración de Pantheterra parardus, pero las proporciones no son las de los leopardos. La estructura facial es más consistente con los jaguares Pantheterra, pero la progresión del tamaño no coincide con ningún patrón de crecimiento conocido. Miró a Iris. ¿Qué edad dijiste que tenían? 1 semana, respondió Iris. La doctora Santos estudió a los cachorros durante varios minutos más, observando sus movimientos coordinados con creciente fascinación. La complejidad de su comportamiento es extraordinaria. El desarrollo normal de los felinos no admite este nivel de organización social a esta edad. Hizo una pausa y luego hizo la pregunta que Iris temía. ¿Qué es la madre? Cuando Iris trajo a Luna a la habitación, la compostura científica de la doctora Santos finalmente se quebró. Una pastora alemana dijo más para sí misma que para Iris. Esto es biológicamente imposible. Lo sé, dijo Iris, pero aquí están. Pasó la tarde documentando todo lo que la doctora Santos pudo observar sin molestar a los cachorros. Fotografió sus movimientos, grabó sus vocalizaciones y tomó medidas detalladas que prometió mantener en secreto. Más importante aún, escuchó el relato de Iris sobre el nacimiento y los extraños fenómenos que lo habían acompañado. He oído historias, dijo la doctora Santos mientras revisaban sus hallazgos iniciales. Relatos indígenas sobre animales espirituales que aparecen en tiempos de crisis medioambiental. La mayoría de los criptozoólogos los descartan como folclore, pero la consistencia entre las diferentes culturas es notable. Le mostró a Iris una carpeta con la investigación que había traído, artículos académicos sobre el comportamiento anómalo de los animales, casos documentados de hibridación imposible y relatos de los nativos americanos sobre espíritus guardianes que toman forma física. Un artículo publicado en una revista marginal de biología describía fenómenos similares que se producían cerca de lugares propuestos para la destrucción medioambiental. Hay un patrón, explicó la doctora Santos. Estos acontecimientos parecen concentrarse en lugares donde el desarrollo industrial amenaza zonas consideradas sagradas por los pueblos indígenas. Los animales que aparecen muestran sistemáticamente características sobrenaturales. Un desarrollo acelerado,
una inteligencia inusual y habilidades que superan los parámetros biológicos normales. Los cachorros habían estado observando a la doctora Santos durante toda su visita con un interés colectivo que iba más allá de la curiosidad normal de los animales. Cuando se arrodilló cerca de su recinto para tomar fotografías, el cachorro más grande se acercó a la barrera y colocó su pata contra la malla donde ella tenía la mano al otro. El contacto parecía comunicar algo que ningún humano podía entender, pero la expresión de la doctora Santos sugería que ella reconocía su significado. Te están evaluando, dijo Iris. Lo hacen con todos los que se acercan a ellos. ¿Y a qué conclusión crees que han llegado?, preguntó la doctora Santos. Antes de que Iris pudiera responder, su atención se centró en un movimiento fuera de la ventana. Se veía una fila de camiones de inspección en la carretera de La Cresta que se dirigía hacia el límite del bosque nacional. Los vehículos llevaban banderas que los identificaban como equipos de evaluación medioambiental, pero su presencia parecía más invasiva que protectora. La reacción de los cachorros fue inmediata y coordinada. Se desplazaron al lado de su recinto más cercano a la ventana, con el cuerpo tenso y en estado de alerta. El cachorro más grande comenzó a emitir un sonido grave que los demás imitaron, creando una armonía que resonó en las paredes de madera de la casa. Percibían la amenaza, observó la doctora Santos. La pregunta es si la amenaza es para ellos específicamente o para algo más grande que deben proteger. Esa noche, después de que la doctora Santos se marchara con la promesa de investigar casos similares y volver en una semana, Iris y Joe descubrieron la respuesta a esa pregunta. Mientras revisaba a los cachorros antes de acostarse, Iris notó que la brújula antigua de Harold volvía a girar, pero esta vez con un patrón diferente. En lugar de girar aleatoriamente, apuntaba constantemente hacia el bosque, hacia algo específico en la oscuridad más allá de los árboles. «Hay algo ahí fuera», le dijo a Joe. «Algo con lo que los cachorros están conectados, siguiendo la dirección de la brújula». Encontraron un sendero que nunca antes habían visto, apenas visible entre los álamos. El sendero se adentraba en el bosque más allá de lo que ninguno de los dos había explorado jamás, serpenteando entre árboles centenarios, hacia lo que parecía ser un claro en la estancia. «Deberíamos esperar hasta que amanezca», dijo Joe. Pero incluso mientras hablaba, podían oír a los cachorros llamándolos desde la cabaña, sus voces transmitiendo un mensaje urgente que parecía guiarlos hacia adelante. El camino conducía a un círculo de piedras erguidas, cada una tallada con símbolos que precedían a cualquier cultura local conocida. En el centro del círculo había una depresión en la tierra, llena de lo que parecía ser agua de manantial natural, que reflejaba la luz de la luna como obsidiana pulida. La brújula apuntaba directamente a la piedra central y alrededor del perímetro del círculo. Unos ojos dorados observaban desde las sombras. No eran los cachorros, sino algo más grande, más antiguo e infinitamente más misterioso. «Espíritus guardianes», susurró Joe, y Iris supo que tenía razón. Fuera lo que fuera en lo que se estaban convirtiendo los cachorros, fuera cual fuera el antiguo pacto que representaban, tenía su centro aquí, en este lugar sagrado que pronto verían amenazado por los equipos de desarrollo. La montaña se había estado preparando para este enfrentamiento durante casi un siglo, y la camada imposible de luna era solo el comienzo de algo que pronto exigiría todo lo que Iris tenía para dar. El mapa topográfico corporativo extendido sobre la mesa de la cocina de Iris contaba una historia que replanteaba todo lo que ella pensaba. Entendió la llegada de los cachorros. La doctora Santos había regresado 3 días antes, con el rostro sombrío por los descubrimientos que hacían que lo imposible pareciera inevitable. «Blackton Development», dijo, señalando el logotipo en los documentos oficiales. «Presentaron los permisos preliminares de minería hace 6 meses, exactamente cuando Luna habría concebido». La cronología era demasiado precisa para ser una coincidencia. Según los informes de la encuesta, Blackton tenía la intención de extraer minerales de tierras raras de un yacimiento que se extendía directamente debajo del círculo de piedras sagrado. La operación minera requeriría volar el sistema de cuevas naturales y redirigir el manantial subterráneo que alimentaba la piscina ceremonial. «Quieren destruir el corazón de la montaña», dijo Joe, estudiando los planes de excavación propuestos. «Todo lo que nuestros abuelos nos advirtieron». Pero la revelación que transformó la comprensión de Iris provino de la investigación del Dr. Santos sobre la genética imposible del cachorro.
El análisis de laboratorio de las muestras de pelo que había recogido reveló algo que desafiaba todos los principios de la biología mamífera. La secuenciación del ADN muestra marcadores genéticos de múltiples especies. El Dr. Santos explicó su formación científica, claramente luchando con las implicaciones. No solo perro y pantera, sino firmas genéticas que no coinciden con ningún animal conocido. Hay secuencia en su ADN que parecen estar integradas artificialmente, como si su código genético hubiera sido diseñado en lugar de evolucionado. Las muestras habían revelado otras anomalías. Tasas de regeneración celular que superaban la curación normal en factores de 10, patrones de desarrollo neural que sugerían capacidades de procesamiento de la inteligencia más allá de la comprensión actual, y una eficiencia metabólica que les permitía obtener energía de fuentes distintas a la nutrición convencional. ¿Qué estás diciendo?, Iris preguntó, aunque sospechaba que la respuesta desafiaría aún más su visión del mundo. Lo que digo, respondió el doctor Santos con cautela, es que estos cachorros representan una imposibilidad biológica que solo puede explicarse por fuerzas que superan nuestro conocimiento científico actual. No fueron concebidos mediante la reproducción normal, fueron creados. La verdadera naturaleza del papel de Luna quedó clara gracias a las entrevistas del doctor Santos con los ancianos de la tribu. El bisnieto de Thomas Singing Bear, ahora octogenario, llevaba décadas esperando a que alguien hiciera las preguntas adecuadas. Mi bisabuelo contaba historias sobre el pacto de los guardianes. Le había explicado al Dr. Santos. Cuando la montaña se enfrenta a la destrucción, los espíritus eligen un recipiente, siempre un compañero fiel, nunca un animal salvaje, para traer a los guardianes al mundo físico. El recipiente se entrega voluntariamente, sabiendo el sacrificio que se requiere. Luna no se había apareado con ninguna criatura terrenal. Había sido seleccionada por fuerzas ancestrales como puente entre los reinos espiritual y físico, elegida por su lealtad, su vínculo con Iris y su proximidad a los lugares sagrados amenazados. Los cachorros eran guardianes espirituales hechos carne, antiguos protectores a los que se les había dado forma física, para defender lo que los procesos legales y políticos no podían proteger. Por eso la brújula gira a su alrededor. Joe se dio cuenta de que existen parcialmente fuera del espacio normal. Están anclados a esta dimensión, pero conectados a algo completamente diferente. Los mapas de la encuesta corporativa revelaron el alcance total de las intenciones de Blackstone. La operación minera se planificó en 3 fases, comenzando con una excavación preliminar que se iniciaría en 2 semanas. Solo la primera fase destruiría la mitad del círculo sagrado y contaminaría el agua del manantial con residuos industriales. Deben saber sobre el significado espiritual, dijo el Dr. Santos, señalando las anotaciones en los márgenes de las encuestas. Mira estas referencias. Anomalías geológicas que requieren un tratamiento especial y factores ambientales que exigen procedimientos de extracción modificados. Saben que están destruyendo algo importante. El acelerado desarrollo de los cachorros tenía sentido en este contexto. Estaban madurando rápidamente porque se acababa el tiempo. Las fuerzas espirituales que los habían creado comprendían el calendario de destrucción y habían calibrado el crecimiento de sus guardianes para hacer frente a la amenaza. Esa noche, como si percibieran la gravedad de lo que los humanos habían descubierto, los cachorros demostraron habilidades que no dejaban lugar a dudas sobre su naturaleza sobrenatural. El cachorro más grande, al que Iris había considerado el líder, se acercó a la barrera de su recinto y simplemente atravesó la malla metálica como si no estuviera allí. No por encima ni por debajo, sino a través de ella, con su cuerpo pareciendo existir en espacios que la materia normal no podía ocupar. Los otros cachorros lo siguieron, cada uno atravesando barreras sólidas con la fluida elegancia de criaturas no sujetas a las leyes de la física convencional. Se reunieron alrededor de Iris, Luna, Joe y el Dr. Santos, con sus ojos dorados reflejando una inteligencia que parecía antigua y decidida. Nos están mostrando lo que pueden hacer, dijo Iris. Nos están preparando para lo que se avecina. La revelación alcanzó su clímax cuando los cachorros comenzaron a demostrar su conexión con la propia montaña. Moviéndose como una unidad coordinada, se dispusieron en círculo alrededor de los humanos y comenzaron a vocalizar en armonía. El sonido que crearon resonó a través de la estructura de madera de la cabaña, y de repente, Iris pudo sentir lo que ellos sentían, la angustia de la montaña, la amenaza que se acercaba como una herida a punto de abrirse,
y la determinación de fuerzas más antiguas que la civilización humana para evitar esa destrucción. Dios mío, susurró el doctor Santos, no son solo guardianes, son la voz de la montaña hecha manifiesta. El círculo de piedras sagradas no era solo un lugar ceremonial, era un punto focal para las energías espirituales que mantenían el equilibrio de todo el ecosistema. El manantial subterráneo no era solo agua, sino un conducto para las fuerzas que sustentaban la vida en toda la región. Blackstone Development no solo planeaba extraer minerales, planeaba romper conexiones que habían existido durante milenios. Los espíritus no crearon a los cachorros para luchar contra la operación minera. Iris se dio cuenta de que los habían creado para salvar el alma de la montaña. La recuperación de Luna ahora tenía mucho sentido. Su papel como receptáculo se había completado con éxito y su salud había vuelto como señal de gratitud del espíritu. Pero su comportamiento protector hacia los cachorros continuaba porque comprendía su importancia de una manera que trascendía los instintos caninos normales. A medida que avanzaba la noche, Iris se encontró ante una elección que definiría todo lo que vendría después. Los cachorros necesitaban protección mientras completaban su maduración, pero el calendario corporativo significaba que esa protección pronto requeriría una confrontación directa con fuerzas que veían la montaña como nada más que un recurso para ser explotado. ¿Cuánto tiempo tenemos?, le preguntó Dr. Santos. Según los permisos, Blackstone comienza la preparación del terreno el lunes por la mañana, fue la respuesta. 4 días. 4 días para prepararse para una confrontación entre antiguos guardianes espirituales y el poder corporativo moderno. 4 días para proteger a criaturas que existían parcialmente fuera de la realidad normal. 4 días para salvar una montaña que se había protegido a sí misma a través de guardianes durante más tiempo del que la memoria humana podía recordar. Los cachorros miraron a Iris con ojos dorados que parecían contener tanto confianza como expectativa. Habían sido creados para este propósito, pero aún eran jóvenes, aún estaban desarrollando las habilidades que necesitarían para la tarea que les esperaba. La pregunta era si ella, Joe, el doctor Santos y Luna podrían proporcionarles suficiente protección y orientación para que alcanzaran todo su poder. Afuera, el viento de octubre traía sonidos que podrían haber sido de maquinaria que se acercaba, o podría haber sido la propia montaña respirando, consciente de que sus guardianes estaban casi listos y sus enemigos ya se estaban moviendo. El círculo de piedras sagradas reveló todo su poder el domingo por la noche, pocas horas antes de que Blackstone Development iniciara su asalto a la montaña. Iris se situó al borde de la antigua formación, observando a los cachorros colocarse alrededor del manantial central con la precisión de un ritual realizado innumerables veces a lo largo de los siglos. Los cachorros habían crecido hasta alcanzar el tamaño de panteras jóvenes. Sus movimientos eran fluidos y poderosos, y sus ojos dorados reflejaban una inteligencia que parecía abarcar no solo sus breves vidas, sino generaciones de custodia. Se colocaron en piedras específicas, cada una de las cuales correspondía a lo que la doctora Santos había identificado como puntos cardinales, marcadores estacionales y alineaciones celestes que conectaban el círculo con patrones cósmicos más amplios. «Saben exactamente lo que están haciendo», susurró la doctora Santos desde su posición en el borde del círculo. Había pasado el fin de semana documentando todo, creando un registro de acontecimientos que o bien serían descartados como una ficción elaborada, o bien reconocidos como prueba de que el mundo contenía misterios que la ciencia apenas había comenzado a comprender. Luna yacía cerca del manantial central. Su papel como receptáculo había terminado, pero su instinto protector seguía siendo fuerte. La presencia del pastor alemán parecía anclar a los cachorros al mundo físico, impidiéndoles deslizarse por completo en la dimensión espiritual que los había creado. Joe había regresado de la ciudad con noticias preocupantes. «El convoy de Blackstone se está preparando en la carretera forestal», informó. 12 vehículos, incluyendo equipo de excavación y lo que parece ser seguridad privada, planean comenzar al amanecer. La respuesta de los cachorros a esta información fue inmediata. El más grande, el líder que Iris había comenzado a considerar como su guardián, levantó la cabeza hacia la amenaza que se acercaba y emitió un sonido que era en parte crudo, en parte canto y completamente sobrenatural. Los otros cachorros respondieron en armonía, y sus voces crearon resonancias que parecían despertar algo en lo más profundo de la montaña. «Están pidiendo ayuda», se dio cuenta Iris. «No a nosotros, sino a quien quiera que los haya creado».
La respuesta llegó cuando la oscuridad se apoderó del bosque. Entre los árboles aparecieron ojos dorados, no reflejos, sino fuentes de luz que se movían con determinación e inteligencia. Los guardianes adultos, las entidades espirituales que habían protegido esta montaña durante generaciones, estaban respondiendo a sus descendientes recién encarnados. ¿Cuántos hay?, preguntó la doctora Santos, con voz apenas audible. Cuento al menos 20, respondió Joe, aunque las luces parecían cambiar y multiplicarse de tal manera que era imposible contarlas con precisión. Quizás más. Los cachorros habían completado sus preparativos. Se alejaron de las piedras para formar un círculo protector alrededor del manantial, con sus cuerpos preparados para la acción que salvaría su tierra sagrada o les costaría la vida en su defensa. Pero Iris podía ver que aún eran jóvenes, que aún estaban desarrollando las habilidades que necesitarían para la confrontación que se avecinaba. Necesitan más tiempo, le dijo a Joe. Quizás otra semana para alcanzar su plena fuerza. Tiempo que no tenemos, respondió Joe con severidad. Blackstone comenzará a excavar al amanecer. La solución vino de una fuente inesperada. La doctora Santos había estado en contacto con grupos ecologistas durante todo el fin de semana, compartiendo versiones cuidadosamente editadas de sus descubrimientos. El comportamiento inusual de la fauna y la presencia de especies no documentadas anteriormente proporcionaban fundamentos legales para órdenes de protección medioambiental de emergencia. He estado trabajando con el Sierra Club y la Red Medioambiental Nativa Americana, explicó. Si podemos documentar la existencia de los cachorros y su conexión con este lugar, podemos conseguir una orden judicial temporal para detener la operación minera. Pero la documentación significaba exposición, y la exposición significaba poner al mundo exterior en contacto con misterios que no estaba preparado para comprender. Los cachorros parecían reconocer este dilema. Guardian se acercó directamente a Iris, y sus ojos dorados se encontraron con los de ella en una comunicación inequívoca. En ese momento de contacto, Iris experimentó algo más allá de la sensación normal. Sintió la perspectiva de las montañas, milenios de ciclos estacionales, generaciones de vida silvestre, la lenta danza del cambio geológico y la reciente y violenta intrusión del desarrollo industrial. Sintió el propósito del guardián, no solo de proteger los lugares sagrados, sino de mantener el equilibrio entre el progreso humano y la armonía natural. Están dispuestos a rebelarse, les dijo a los demás, pero solo si podemos garantizar su protección después. La noche se convirtió en una serie de cuidadosas reparaciones y decisiones difíciles. El doctor Santos preparó la documentación que establecería a los cachorros como una especie previamente desconocida que requería protección inmediata. Joe coordinó con los ancianos de la tribu para proporcionar el contexto histórico de la importancia espiritual del lugar. Iris se preparó para transformarse de una mujer de montaña privada en una defensora pública de fuerzas que la mayoría de la gente descartaría como imposibles. Los cachorros demostraron habilidades que pronto sorprenderían a la comunidad científica. Le mostraron a Lord Santos cómo podían manipular su densidad física, moviéndose a través de la materia sólida cuando era necesario, pero manteniendo una interacción normal con su entorno cuando lo deseaban. Mostraron comunicación telepática no solo entre ellos, sino también con los guardianes adultos que aún observaban desde el bosque. Lo más notable fue que le mostraron su conexión con el ecosistema de las montañas. Cuando Guardian puso su pata en el manantial sagrado, el agua comenzó a brillar con bioluminiscencia, lo que reveló la red subterránea que conectaba este lugar con manantiales, arroyos y aguas subterráneas de toda la región. Los cachorros no solo protegían un círculo ceremonial, protegían el sistema de agua que sustentaba la vida en cientos de kilómetros cuadrados. Esto lo cambia todo, dijo la doctora Santos, documentando el fenómeno. Si Blackstone destruye este lugar, contaminará las fuentes de agua de las comunidades de todo el valle. Al acercarse el amanecer, las últimas piezas de su desesperada estrategia encajaron en su sitio. Los abogados medioambientales estaban preparados con medidas cautelares de emergencia. Los contactos con los medios de comunicación estaban preparados para documentar todo lo que ocurriera en el círculo sagrado. Los representantes tribales viajaban desde 3 reservas para testificar sobre la importancia cultural del lugar. Pero el comportamiento de los cachorros sugería que se estaban preparando para algo más directo que batallas legales.
Realizaron secuencias de práctica que parecían coordinadas para una confrontación física. Sus movimientos demostraban habilidades de lucha que ningún animal de su edad debería poseer. «Están listos para defender este lugar», dijo Iris, observando a Guardian liderar a los demás en lo que solo podía describirse como ejercicios militares. «La pregunta es si estamos listos para apoyarlos». El sonido de la maquinaria pesada al arrancar resonó en el bosque justo cuando el cielo del este comenzaba a clarear. Blackstone Development estaba comenzando su operación exactamente según lo previsto, sin saber que estaban a punto de encontrarse con una oposición que existía fuera de todas las categorías para las que sus equipos de seguridad habían sido entrenados. Luna se levantó de su posición cerca del manantial y miró a Iris con una expresión que lograba transmitir tanto determinación como despedida. La pastora alemana comprendió que lo que estaba a punto de suceder lo cambiaría todo y estaba preparada para afrontar las consecuencias que se derivaran. Los cachorros se dispusieron en formación alrededor del círculo sagrado. Sus ojos dorados reflejaban los primeros rayos del amanecer. Habían crecido todo lo que podían en el tiempo disponible, desarrollando sus habilidades al máximo dentro de las limitaciones. Ahora descubrirían si la protección espiritual podía prevalecer frente a la determinación industrial. ¿Estás lista? Los guardianes parecían preguntarle a Iris, con una mirada tan intensa que parecía sellar un pacto. «Estamos listos», respondió ella, hablando en nombre propio, de Joe, del Dr. Santos, de Luna y de la propia montaña. Lo que sucediera a continuación determinaría no solo el destino de 15 cachorros imposibles, sino también el equilibrio entre la sabiduría ancestral y el progreso moderno que definiría el futuro de la montaña para las generaciones venideras. El sonido de las excavadoras que se acercaban se hizo más fuerte, y a lo lejos, Iris pudo ver los primeros vehículos de Blackstone subiendo por el camino forestal. La confrontación que se había estado gestando durante casi un siglo estaba a punto de comenzar, y ella se encontró en el centro de unas fuerzas que pronto pondrían a prueba todo lo que creía sobre lo posible, lo sagrado y el precio de la protección. La primera excavadora llegó al borde del bosque sagrado a las 6:47 m, y su motor diésel rompió el silencio de la montaña como una declaración de guerra. Iris se situó en el perímetro del círculo de piedras, con su pistola de bengalas de emergencia cargada y lista, observando cómo la máquina líder se abría paso por el bosque con indiferencia mecánica ante los árboles centenarios que caían a su paso. La respuesta de los cachorros fue instantánea y coordinada. Los 15 guardianes se levantaron de sus posiciones alrededor del círculo. Sus cuerpos se movían de formas que desafiaban las leyes de la física. Parecían crecer. Sus formas se volvían menos sólidas y más luminosas, hasta que parecían tanto espíritus como carne. La luz dorada que emanaba de sus ojos se intensificó, proyectando sombras que se movían independientemente de sus fuentes. «Jesús», susurró el operador de la excavadora, su voz resonando claramente en el aire de la mañana mientras su máquina se detenía. «¿Qué demonios son esas cosas?». El equipo de seguridad de Blackstone se había entrenado para enfrentarse a manifestantes ecologistas, activistas indígenas y encuentros con animales salvajes. No se habían entrenado para enfrentarse a guardianes sobrenaturales, cuya mera presencia hacía que sus equipos de radio emitieran frecuencias de otro mundo y que sus sistemas GPS giraran descontroladamente antes de fallar por completo. Guardian, el mayor de los cachorros, salió del círculo y fijó su mirada en la excavadora principal. El motor de la máquina comenzó a petardear y sus sistemas hidráulicos empezaron a perder líquido que brillaba con un irisado imposible. El operador intentó reiniciar el motor 3 veces antes de abandonar su puesto y retirarse hacia el convoy. «Control. Aquí sitio 1», se oyó una voz entrecortada por la radio. «Tenemos un problema aquí. Animales desconocidos bloquean el acceso a la zona objetivo. Solicito refuerzos inmediatos». La doctora Santos se desplazó a la posición que había preparado detrás de una de las piedras más grandes. Su equipo de cámara lo documentaba todo, mientras su radio de emergencia transmitía en frecuencias que había acordado con grupos ecologistas. Aquí la doctora Santos, desde el sitio protegido, transmitió: «Blackstone Development está procediendo con la excavación a pesar de la presencia de especies en peligro de extinción. Necesitamos una respuesta inmediata de los medios de comunicación y de las autoridades legales». La respuesta de la empresa fue rápida y abrumadora. En cuestión de minutos,
Llegaron 3 vehículos más con supervisores que claramente no esperaban oposición por parte de fuentes que sus estudios de impacto ambiental no habían tenido en cuenta. Un hombre con un traje caro salió del vehículo principal y su expresión pasó de la molestia a la confusión al ver la escena. Soy el director Harrison, de Blackstone Development, anunció a través de un megáfono portátil. Esta es una propiedad privada con permisos legales de extracción de minerales. Están invadiendo una zona minera en activo. Iris dio un paso al frente. Su confianza forjada en las montañas contrastaba con la autoridad corporativa de él. Este es un terreno sagrado protegido por las leyes medioambientales federales, respondió ella, con una voz que se oía claramente, sin amplificación. Estos animales representan una especie hasta ahora desconocida que requiere protección inmediata. La respuesta de Harrison fue hacer una señal a su equipo de seguridad para que se dirigiera al círculo de piedras. Al parecer, creía que eliminar a los manifestantes humanos resolvería su problema sobrenatural. La reacción de los cachorros al acercarse, los hombres armados, fue a la vez hermosa y aterradora. Se movían como una entidad coordinada. Sus formas se volvían translúcidas mientras fluían entre las piedras como sombras líquidas. Cuando el personal de seguridad intentó avanzar más allá del perímetro del círculo, se encontraron con que no podían seguir adelante. No bloqueados por barreras físicas, sino simplemente incapaces de avanzar, como si el espacio más allá de las piedras existiera en una dimensión diferente. ¿Qué tipo de tecnología es esta?, exigió Harrison, perdiendo la compostura corporativa al ver a su equipo de seguridad luchar contra una resistencia invisible. Algún tipo de sistema de disuasión sónica. Joe salió de su posición oculta cerca del borde del bosque, con sus manos curtidas llevando documentos que representaban décadas de conocimiento familiar. No es tecnología, dijo con calma, solo la montaña protegiéndose a sí misma como siempre lo ha hecho. La pistola de bengalas en manos de Iris le parecía a la vez inadecuada y simbólicamente perfecta mientras observaba cómo se desarrollaba el enfrentamiento sobrenatural. Los cachorros habían demostrado que podían defender su terreno sagrado, pero la respuesta corporativa se estaba intensificando más allá de lo que incluso los guardianes espirituales podrían manejar pacíficamente. Aquí la Fundación Sierra Legal. Llegó la transmisión de radio del Dr. Santos. Tenemos pruebas documentadas de violaciones medioambientales federales y solicitamos medidas cautelares inmediatas. La protección de las especies tiene prioridad sobre los permisos mineros. El rostro de Harrison mostraba la frustración de un hombre cuya sencilla operación industrial se había visto envuelta en fuerzas para las que su máster en administración de empresas no le había preparado. Habló con urgencia por su teléfono satelital, presumiblemente coordinándose con la sede central de la empresa y los equipos legales. Los cachorros mantuvieron su formación protectora alrededor del círculo de piedras, con sus habilidades sobrenaturales creando una barrera que ninguna fuerza convencional podía atravesar. Pero Iris podía ver la tensión en sus movimientos coordinados. Aún eran jóvenes, aún se estaban desarrollando, y mantener su postura defensiva contra este nivel de presión industrial les estaba agotando la energía. Luna se movió de su posición cerca del manantial central para situarse junto a Iris. La presencia de la pastora alemana, tendiendo un puente entre lo mundano y lo místico. Su lealtad tanto a las responsabilidades humanas como a las de guardiana les había llevado hasta ese momento, y su firme coraje sería necesario para lo que fuera a venir a continuación. El sonido de los helicópteros que se acercaban añadía urgencia a una situación ya de por sí tensa. Los refuerzos de Harrison llegaban por aire, trayendo consigo equipo más pesado y presumiblemente más personal entrenado para hacer frente a obstáculos poco convencionales. Pero los motores de los helicópteros comenzaron a experimentar los mismos misteriosos fallos que habían afectado a las excavadoras: fluctuaciones de potencia, fallos de navegación e interferencias de radio que sugerían que la influencia del guardián se extendía más allá del círculo de piedras. No pueden aterrizar, observó Joe, viendo cómo la aeronave luchaba por mantener una trayectoria de vuelo estable. Los cachorros están protegiendo toda la zona. El sol de la mañana subía más alto, proyectando sombras que parecían moverse independientemente de sus fuentes, mientras que el enfrentamiento entre la antigua custodia y el poder industrial moderno alcanzaba un crescendo que determinaría el destino de las montañas.
Iris agarró la pistola de bengalas, sabiendo que la señal que enviaría podría ser la única forma de alertar al mundo exterior de lo que estaba sucediendo en este remoto y sagrado bosque. Los cachorros la miraron con ojos dorados, que reflejaban tanto determinación como confianza, esperando su señal para intensificar su defensa o intentar una última resolución pacífica. La elección sería suya, y cualquier cosa que decidiera resonaría en la montaña durante generaciones. La bengala de emergencia se elevó sobre el círculo de piedras como una plegaria carmesí, su brillante luz atravesando las sombras de la mañana mientras ascendía hacia el cielo turbulento. Iris observó su trayectoria con la satisfacción de alguien que acababa de enviar un mensaje imposible de ignorar. La señal que atraería la atención de los medios de comunicación, los abogados medioambientales y la supervisión federal a este remoto enfrentamiento en la montaña. Los cachorros respondieron a la bengala como si fuera un grito de guerra. Sus habilidades sobrenaturales se manifestaron plenamente al canalizar la energía espiritual de la montaña a través de las piedras sagradas. El aire alrededor del círculo comenzó a brillar con una distorsión térmica que no tenía nada que ver con la temperatura, y los antiguos símbolos tallados en las piedras verticales comenzaron a brillar con la misma luz dorada que emanaba de los ojos del guardián. La compostura corporativa del director Harrison finalmente se rompió por completo. ¿Qué diablos está pasando aquí?, gritó por su teléfono satelital. Necesito apoyo federal. Tenemos algún tipo de arma terrorista que está creando interferencias electromagnéticas. Pero la demostración de poder del cachorro iba más allá de una simple interferencia. El guardián se colocó en el centro del círculo de piedras y puso sus patas sobre el collar de luna, la sencilla banda de cuero que se había convertido en un puente entre el mundo natural y el sobrenatural. El momento del contacto creó una resonancia que se extendió desde el manantial sagrado, siguiendo los canales de agua subterráneos y las líneas ley, hasta que la propia montaña pareció despertar. Todos los equipos mecánicos del convoy de Blackstone comenzaron a funcionar mal simultáneamente. Los motores se averiaron, los sistemas hidráulicos fallaron y los componentes electrónicos echaron chispas con sobrecargas que desafiaban cualquier solución. La fuerza de invasión corporativa se encontró varada con millones de dólares en maquinaria inútil y sin ninguna explicación que sus compañías de seguros aceptaran. No solo están defendiendo este círculo, se dio cuenta Dr. Santos, documentando la esfera de influencia en expansión, están protegiendo toda la cuenca hidrográfica. Los helicópteros que habían estado luchando por aterrizar se vieron obligados a retirarse a distancias más seguras, ya que sus sistemas de navegación fallaron por completo. Pero sus cámaras seguían grabando, e Iris sabía que las imágenes de los guardianes sobrenaturales, protegiendo el terreno sagrado, pronto llegarían a un público mucho más allá de las montañas de Colorado. La revelación de la verdadera naturaleza de los cachorros alcanzó su clímax cuando los guardianes adultos emergieron del bosque. 21 panteras adultas se materializaron entre las sombras y la niebla matinal, con sus ojos dorados reflejando una inteligencia que abarcaba siglos. Se dispusieron alrededor del perímetro exterior del círculo de piedras, creando una barrera viva que ninguna fuerza humana podía atravesar. «Dios mío», susurró Harrison, olvidando su megáfono mientras contemplaba a unas criaturas que existían fuera de cualquier categoría que pudiera acomodar su visión corporativa del mundo. Son reales. Los guardianes adultos no eran del todo físicos. Brillaban entre la sustancia y el espíritu. Sus formas eran lo suficientemente sólidas como para bloquear el acceso, pero lo suficientemente translúcidas como para revelar su naturaleza sobrenatural. Llevaban generaciones protegiendo esta montaña, apareciendo cada vez que las amenazas superaban lo que los procesos legales y políticos podían manejar. El papel de Luna en el protocolo espiritual alcanzó su culminación cuando se interpuso entre los defensores humanos y los guardianes adultos. Su collar, símbolo de domesticidad y asociación humana, se convirtió en el punto focal para la comunicación entre especies, reinos y formas de entender el mundo. Está traduciendo, se dio cuenta Iris, observando los cuidadosos movimientos de Luna entre los grupos. Les está ayudando a entenderse. El equipo de seguridad de Blackstone se había retirado a sus vehículos, sin querer enfrentarse a fuerzas sobrenaturales para las que su entrenamiento no les había preparado. Pero su presencia ya no era la principal amenaza. La señal de la bengala estaba trayendo refuerzos de ambos bandos.
Activistas medioambientales, equipos de medios de comunicación y agentes federales convergían en la montaña, mientras que la sede corporativa de Blackstone sin duda movilizaba recursos legales y políticos para salvar su operación minera. Aquí CNN en Denver. Se oyó una voz por la radio de emergencia del Dos Santos. Tenemos helicópteros y ruta hacia sus coordenadas. ¿Puede confirmar los informes de especies animales desconocidas? Confirmado, respondió el Dr. Santos. Múltiples felinos no documentados mostrando comportamiento protector en lugar sagrado. Protocolos de protección medioambiental en vigor. Las habilidades sobrenaturales de los cachorros alcanzaron su punto álgido al canalizar la energía espiritual de las montañas para enviar un mensaje que trascendía las barreras entre especies. Guardian levantó la cabeza hacia el cielo tormentoso y emitió un sonido que era en parte primitivo, en parte canto y totalmente sobrenatural. La vocalización se extendió por el valle, llegando a comunidades que nunca antes habían oído tales sonidos. Pero también llegó a algo más, a la parte de la conciencia humana que recordaba cuando las personas y los animales compartían conexiones más profundas, cuando las montañas eran reconocidas como entidades vivas que merecían protección, cuando las cosas imposibles eran aceptadas como partes naturales de un misterio mayor. El teléfono satelital de Harrison transmitía en directo a la sede de Blackstone, donde los ejecutivos sin duda se esforzaban por explicar cómo una operación minera rutinaria se había convertido en un enfrentamiento sobrenatural con implicaciones mediáticas a nivel mundial. Las imágenes de 15 cachorros de pantera defendiendo un terreno sagrado contra la maquinaria industrial pronto se convertirían en contenido viral, desafiando las suposiciones de todos sobre lo que era posible. La resolución no llegó a través de la violencia, sino a través de la revelación. Mientras los equipos de noticias se posicionaban alrededor del bosque sagrado, los cachorros demostraron su verdadero propósito. No eran armas de guerra medioambiental, eran maestros que mostraban a la humanidad lo que sucedía cuando la sabiduría ancestral se enfrentaba al poder destructivo moderno. Los guardianes adultos comenzaron a desvanecerse en el bosque. Su presencia protectora ya no era necesaria ahora que el mundo estaba observando. Pero antes de desaparecer por completo, la mayor de las entidades espirituales se acercó directamente a Iris, y sus ojos dorados se encontraron con los de ella con un reconocimiento inequívoco. En ese momento de contacto, ella comprendió el alcance total de lo que se había logrado. Los cachorros seguirían creciendo, seguirían protegiendo, pero ya no llevarían la carga solos. La montaña había encontrado aliados humanos que entendían que algunas cosas eran más valiosas que la extracción de minerales, más importantes que los beneficios empresariales. El collar de luna reflejaba la luz del sol matutino, mientras miraba a Iris con una expresión que denotaba satisfacción y devoción continua. Su papel como receptáculo había concluido con éxito, pero su papel como puente entre mundos continuaría mientras los guardianes necesitaran la comprensión humana. Retírense. Harrison finalmente ordenó a su personal restante, su autoridad corporativa socavada por fuerzas que ninguna cantidad de dinero podía comprar o controlar. Nos retiramos en espera de una nueva evaluación. Los cachorros volvieron a colocarse en formación pacífica alrededor del manantial sagrado. Su exhibición sobrenatural se calmó ahora que la amenaza inmediata había sido neutralizada, pero sus ojos dorados permanecían alertas, vigilantes, listos para responder a cualquier desafío que surgiera cuando el mundo exterior se enterara de su existencia. La primavera llegó temprano a la montaña, y con ella llegó el sonido de martillos y clavos, mientras los trabajadores terminaban de instalar el letrero de madera tallado a mano que marcaría este lugar para las generaciones venideras. Iris se situó junto al círculo de piedras sagradas, observando a los artesanos colocar la tabla de pino desgastada en la que se leía: Reserva de la montaña sagrada, sitio protegido de vida silvestre y patrimonio espiritual. Las palabras eran sencillas, pero representaban una victoria que había transformado no solo su montaña, sino su comprensión de lo que era posible cuando la sabiduría ancestral se enfrentaba al poder destructivo moderno. Los cachorros, ahora magníficas panteras jóvenes que se acercaban a su tamaño definitivo, se movían por su amplio territorio, con la gracia segura de criaturas que habían encontrado su propósito en el mundo. 6 meses de crecimiento y entrenamiento los habían transformado de recién nacidos imposibles en guardianes cuya mera presencia
parecía emanar el espíritu protector de las montañas. Patrullaban fronteras que se extendían mucho más allá del círculo de piedras original. Sus ojos dorados estaban alerta ante amenazas visibles e invisibles. Guardian, el líder que había demostrado por primera vez sus habilidades sobrenaturales, se acercó a Iris con un movimiento fluido que aún le dejaba sin aliento. El pelaje de la joven pantera tenía un negro profundo que parecía contener la luz de las estrellas, y cuando la miró con esos ojos ancestrales, ella sintió el peso de la responsabilidad que conllevaba haber sido elegida protectora de misterios que la mayoría de la gente nunca entendería. Luna descansaba en su lugar favorito, cerca del manantial sagrado. Su salud se había recuperado por completo y su papel en la protección de las montañas era honrado de forma permanente. La pastora alemana se había convertido en una especie de leyenda entre los investigadores, periodistas y peregrinos espirituales que visitaban la reserva. Los niños se sentían especialmente atraídos por su presencia apacible, intuyendo de alguna manera que esta perra de aspecto corriente había sido el vehículo de un milagro extraordinario. Los documentos de reconocimiento federal llegaron esta mañana, anunció la doctora Santos, acercándose desde la estación de investigación que ahora ocupaba una distancia respetuosa de los lugares sagrados. Su rostro mostraba la satisfacción de alguien cuya obra de toda una vida había logrado una validación más allá de sus más optimistas esperanzas. Toda la cuenca hidrográfica está protegida por las leyes de libertad medioambiental y religiosa. El Tribunal Supremo confirmó por unanimidad las sentencias de los tribunales inferiores. La victoria legal había requerido la coordinación entre abogados constitucionalistas, representantes tribales, grupos ecologistas e investigadores de la conciencia que elaboraron medidas de protección, reconociendo que algunos lugares tenían un significado más allá de la valoración económica. Las habilidades documentadas del cachorro habían creado nuevas categorías de protección de la vida silvestre, estableciendo precedentes que reconocían la tutela como un comportamiento animal legítimo que merecía el apoyo federal. Joe salió del sendero del bosque con el rostro curtido, mostrando un orgullo que parecía abarcar generaciones de conexión de su familia con esta tierra. A sus 73 años, se había convertido en el historiador no oficial de la reserva, compartiendo historias sobre el significado espiritual de la montaña con los visitantes que acudían en busca de una conexión con fuerzas más grandes que ellos mismos. El Consejo Tribal aprobó los planes del Centro Cultural, informó, sentándose en el banco de madera que Harold había construido años atrás junto al manantial. La construcción comenzará el mes que viene en el antiguo emplazamiento de la carretera minera. Los visitantes aprenderán sobre las tradiciones antes de subir a ver a los guardianes. La transformación había superado las expectativas de todos. La existencia de los Cesno había atraído la atención de todo el mundo, pero la montaña había filtrado de alguna manera esa atención, atrayendo a quienes venían con respeto y desanimando a aquellos cuyos motivos eran explotadores o sensacionalistas. La reserva se había convertido en un destino para familias que enseñaban a sus hijos sobre el misterio, investigadores que estudiaban la conciencia y personas que simplemente buscaban pruebas de que el mundo natural contenía maravillas que merecían ser protegidas. Iris se acomodó en su mecedora, ahora situada de forma permanente junto al manantial sagrado, donde pasaba las tardes observando a los cachorros realizar sus rituales diarios. La silla estaba orientada hacia el oeste, hacia los picos donde Harold había esparcido las cenizas de su abuelo décadas atrás y donde ella planeaba descansar algún día, cuando su papel de guardiana pasara a alguien más joven. Nunca esperé convertirme en portavoz de lo imposible, le dijo al Dos Santos mientras observaban a los cachorros demostrar sus habilidades de viaje a través de las sombras ante un grupo de respetuosos visitantes. Harold siempre decía que la montaña elegía a sus propios protectores, pero yo pensaba que lo decía en sentido metafórico. Luna se había recuperado por completo, aunque su comportamiento seguía siendo protector, tanto con los cachorros como con los humanos, que mostraban el debido respeto por los lugares sagrados. La pastora alemana había desarrollado una extraña habilidad para evaluar las intenciones de los visitantes, guiando a las personas adecuadas hacia una comprensión más profunda y dirigiendo a aquellas con motivos dañinos de vuelta al aparcamiento sin conflictos. La estación de investigación funcionaba bajo protocolos que equilibraban la investigación científica con el respeto espiritual. El Dr. Santos había reunido un equipo de biólogos, antropólogos e investigadores de la conciencia
que abordaban las habilidades de los cachorros con mente abierta y una metodología cuidadosa. Sus artículos publicados estaban creando nuevos campos de estudio que tendían puentes entre la ciencia objetiva y la experiencia espiritual subjetiva, cambiando la forma en que los académicos pensaban sobre la relación entre la mente y la materia. Los cachorros habían establecido una red de territorios en toda la cordillera. Su presencia creaba una influencia protectora que se extendía mucho más allá del círculo de piedras original. Se movían entre dimensiones con la fluida gracia de criaturas no sujetas a la física convencional, apareciendo cuando era necesario y desvaneciéndose de nuevo en el misterio cuando su trabajo inmediato había terminado. A medida que las sombras de la tarde se alargaban por la reserva, Iris se encontró reflexionando sobre lo profundamente que había cambiado su tranquila vida en la montaña. La mujer reservada que antes solo buscaba la soledad y una rutina sencilla, se había convertido en un puente entre mundos, hablando en conferencias sobre la protección del medio ambiente y testificando ante el Congreso sobre la necesidad de reconocer las relaciones espirituales con la tierra. Los cachorros se reunieron alrededor de su silla en su ritual vespertino, ronroneando y creando armonías que parecían resonar a través de los cimientos de piedra de la montaña. Cada uno había desarrollado rasgos de personalidad distintos, manteniendo al mismo tiempo su propósito colectivo. Algunos mostraban una afinidad especial por los niños, otros por los investigadores y otros por los ancianos de la tribu que visitaban el lugar para mantener las conexiones ceremoniales con él. Gracias, susurró Iris a Luna, a los cachorros y a la propia montaña. Palabras que transmitían gratitud por regalos imposibles, por el privilegio de ser testigo del misterio hecho realidad y por la responsabilidad de proteger las maravillas que conectaban la tierra con el cielo, el pasado con el futuro. Los corazones humanos a los ritmos eternos del mundo natural. El letrero de madera captaba los últimos rayos de sol. Sus letras talladas proclamaban una protección que perduraría mucho después de que las generaciones actuales pasaran a ser recuerdo. Pero el verdadero monumento a lo que se había logrado vivía en los ojos dorados de los 15 guardianes que habían decidido hacer posible lo imposible, y en el conocimiento de que algunas cosas eran demasiado sagradas para entregarlas a aquellos que medían el mundo solo en términos de extracción y beneficio. Mientras el crepúsculo se instalaba sobre la reserva protegida, Iris encontró la paz en los sonidos que se habían vuelto tan familiares como los latidos de su propio corazón. Las suaves conversaciones de los cachorros que planeaban sus patrullas nocturnas, el susurro de los guardianes adultos que se movían entre las sombras y el suave ritmo de la respiración de Luna mientras descansaba junto al manantial que conectaba a todos los seres vivos con el antiguo corazón de las montañas. El mañana traería nuevos retos, nuevos visitantes, nuevas preguntas sobre cómo lo imposible se había convertido en realidad en este remoto santuario de Colorado. Pero esa noche, bajo unas estrellas que parecían más brillantes desde la llegada de los guardianes, Iris se sentó junto a las aguas sagradas y se maravilló de cómo la protección y el misterio podían prevalecer cuando las personas elegían la maravilla por encima de la explotación, la tutela por encima del consumo y lo eterno por encima de lo meramente rentable.